Saludos, mis amigos y hermanos. La Navidad, la Navidad. Cuando era niño, la figura de la Navidad era el pesebre. Veía un muñeco que representaba al niño Jesús y al lado del muñeco que representaba al niño Jesús estaba José, María, también representadas por muñeco. Los animales, un burro, una vaca, unas ovejas, gallinas, allí alrededor del nacimiento de Jesús. Entonces la figura es, al ver ese cuadro, nos da pena al ver a Jesús desamparado allí en el pesebre. Nos da pena que su madre sufrió tanto, ¿no? Golpeó las puertas de las casas para que le den posada y nadie quiso darle. Todos le cerraron la puerta. Aún a los parientes, la familia de ellos, José y María, le cerraron las puertas. No, no hay nada, no tenemos cuartos, no. Porque el aspecto de José y María, que tenían varias semanas, ¿no? Imagínense ustedes, ver ese aspecto, no, estos mugrosos, eso no. Si quieren, vayan al establo. Hay un establo allí. Ahí pueden, ¿no? Al establo. Al establo. Entonces, viendo ese cuadro, nos da pena ver al niñito Jesús. Nos da pena ver a María allí. Y esa es la imagen, una pena. Pero escúcheme, Jesús nació allí. Los ángeles anunciaron su nacimiento. En el momento que él nació, la tierra se estremeció. Sí, la luna en sol, el sol en la luna, fue algo maravilloso. El nacimiento de Jesús. ¿Saben? Porque Dios se hizo hombre. El Creador vino a caminar con su creación. Él creó el mundo y él vino a caminar en el mundo que él había creado. Así es. Él creó a María, el vientre de María, y se encarnó en María. Se encarnó en ella. Pero el Creador vino al mundo. Vino al mundo. Y eso es lo que debemos rescatar. Jesús vino al mundo. ¿Qué es más importante? ¿El pesebre o la cruz? Sí, nació en el pesebre. Pero siendo Dios, perfecto Dios en el pesebre, aún no había logrado nada. Simplemente nació, pero no había logrado nada. Ese niño se convierte en hombre y a los 30 años él empieza a cumplir para lo que vino. Para lo que vino. Él siendo perfecto Dios era también completamente hombre, con las mismas pasiones y deseos que un ser humano. Sin embargo, Jesús debía estar en este mundo y no pecar. Porque si pecaba, echaba al traste todo el plan del Padre Celestial, todo el plan de Dios, y la humanidad se habría perdido. Entonces, cuando él empieza su ministerio, Satanás lo tienta por 40 días y 40 noches, a fin de echar al traste el plan de redención, el plan de Dios. Un solo pecado y todo el plan se perdía. Como hombre, debía vencer al pecado. Por tanto, el pesebre
Solo fue el inicio, pero lo que él hizo. Por eso es que muchas personas, ¿no? La mayoría del mundo ama al niñito que está allí en el pesebre. Ama al niñito Jesús. Pero cuando Jesús a los 30 años empieza a dar su mensaje, a ese Jesús no aman. A ese Jesús no lo aman. No, 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 no. No les gusta lo que Jesús dice. Pero ese es Jesús. El niñito en el pesebre aún no había conseguido nada. Nada. Y es el hombre Jesús. Es decir, ya convertido en hombre. El que ejecute el plan para lo que vino a este mundo. En Hebreos capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Leo desde el verso 14. Hebreos 4 desde el verso 14. Dice el Señor en su palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta carta es escrita a los hebreos, sí, a los coterráneos del Señor. Y él dice, no, Jesús es el sumo sacerdote, es el sacerdote de sacerdotes. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios, pues ahora Jesús es el sacrificio. Él vino al mundo, fue tentado en todo según nuestra humanidad, pero no pecó, pero sin pecado. El niño en el pesebre no había logrado nada, solo nació. Pero es el hombre Jesús, aquel que enfrenta y vence al pecado, el que lleva la victoria. Es el hombre Jesús, el que estando derramando su vida en la cruz, dice, consumado es. Es el hombre Jesús que ejecuta el plan de Dios y lo lleva a cabo con una gran victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo exclama y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús venció en la cruz al pecado y venció a la muerte cuando resucitó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna y resucitará tal como él lo hizo, pero para vida eterna. Otra cosa es tener la muerte segunda, levantar los ojos después de muerto y estará en el infierno, donde ya no habrá lugar para el arrepentimiento. No es que hay un lugar intermedio. Cuando el hombre muere, la mujer muere, no hay ningún lugar intermedio. Después de la muerte, el juicio. O la vida eterna en Cristo Jesús, o el infierno sin Cristo Jesús. Por eso, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús venció el pecado, venció la muerte. Dice que todo aquel que quiera acercarse a él, lo haga con confianza. Miren, nadie que ha buscado al Señor Jesús, nadie que ha buscado a Dios no lo ha encontrado. El hombre, la mujer que con todo el corazón, que de manera sincera buscan el rostro de Dios, él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Qué pena que la gente diga feliz Navidad como una muletilla y lo repite y lo repite y lo repita, pero no saben el significado de la Navidad verdadera. Es que Jesús no solamente quiere nacer en un pesebre, como lo hizo hace 2000 años. Jesús
ha nacido en millones que han aceptado su sacrificio en la cruz. Ah, miren, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, el verso 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, el que nació en Belén, en el pesebre, vino al mundo, pero fue el hombre Jesús, el crucificado Jesús, el que murió por usted y por mí, el que vino a salvarnos. Y es Él el que nos da vida eterna. Es Él el que da el perdón, ¿no? Es Él el que nos puede adoptar como hijos de Dios. La mentira más grande que este mundo ha dado y que la religión ha dado y que la gente sigue creyendo es que todos somos hijos de Dios, y eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Miren, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leo el verso 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Y cómo se sabe si yo he recibido a Cristo y yo soy un hijo de Dios? Bueno, arrepintiéndose de su pecado, diciéndole: Señor, perdóname, te recibo en mi corazón por fe. Miren, el amor de Dios es Jesucristo. El amor de Dios es una persona. El amor de Dios es Dios mismo. Y cuando usted rechaza lo que Cristo hizo en la cruz y no obedece lo que Él dice, mi amigo, usted se está condenando. Usted se está condenando. Sí. Celebre la Navidad. Emborráchese, diga malas palabras y todo eso. Y digo, lo repito, lo que anteriormente manifesté. Jesús no murió para que usted se embriague. Jesús no murió para que usted busque el sexo opuesto, en el sentido de fornicación y adulterio. Jesús no murió para que usted diga feliz Navidad, que siga siendo un mentiroso, siga siendo un avaro, siga hablando mal de la gente, siga codiciando. Jesús no murió para eso. Usted sabrá lo que es la verdadera Navidad cuando Cristo venga a su corazón. Cuando Cristo llegue a ese corazón. Cuando Cristo entre allí y nazca allí. Usted será una nueva persona. Tendrá vida eterna. Porque ahora tendrá el perdón de Dios y a Cristo morando en su corazón. Sí. Eso es lo que vino al mundo a hacer. No el niño del pesebre. Reitero, no había logrado nada. El que logró la salvación y el perdón de pecados fue el hombre, el Señor Jesucristo, que en la cruz muere por mis pecados, por sus pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos, capítulo 5, fíjense, del verso 8 leo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, es en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios mío, Señor mío, Salvador mío. Usted que está escuchando este mensaje, ¿saben lo que ocurrirá para aquellos que no tengan a Cristo como Señor y Salvador en el momento de su muerte? Por más religiosos que sean, ya no tendrán opción al amor de Dios, sino a la ira de Dios.
Pero aquellos que reciben a Cristo como Salvador y Señor son salvos de la ira. Mi amigo, amiga, no tiene por qué ser así. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Arrepiéntase de su pecado y tome a Cristo, su palabra, como su guía. Amigo, tendrá que rechazar todo el amor de Dios, todo el plan de Dios para ir al infierno. Sí, así usted diga feliz Navidad, pero si Cristo no está en su corazón, usted no sabe lo que es feliz Navidad. Y puede ser que salga de este mundo y nunca lo sepa. Pero el propósito de este mensaje es que usted recuerde y lo tenga en su corazón y lo sepa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino al mundo para morir por usted y por mí, para dar su vida por mí y por usted, y para vivir en su corazón y en mi corazón. ¿Cómo? Arrepintiéndome de mi pecado, diciéndole: Señor, ya no quiero más, quiero que me perdones, me limpies y nazcas en mi corazón y me des vida eterna. Nadie que ha hecho eso ha vuelto a ser el mismo hombre ni la misma mujer, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Solo cuando usted tenga a Cristo en su corazón, mi amigo. Sí, sí, solo cuando Cristo perdone sus pecados. Sí, sí, usted podrá decir de corazón, porque está en su corazón. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad. Amén.